Bienvenido a tu programa cristiano Alcanzando las Naciones desde Puerto Rico con su amigo y capellán Félix Williams. En el programa de hoy estaremos discutiendo el tema del homosexualismo, perspectivas teológicas y eclesiásticas. Aproximación bíblica de textos que tratan del homosexualismo. El libro que usaremos será Génesis 1 del 27 al 28 de la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué vine con este tema? Vine por la aceptación de esta perspectiva de género que muchos eclesiásticos e instituciones aceptan. Esta conducta, pero que Dios dice en su santa palabra, la Biblia, y Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a la imagen de su semejanza. Dios, hombre y mujer los creó y les bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves, de los cielos y de todos los seres que se raptan sobre la tierra. Y el libro de 1 Corintios, capítulo 7, habla del matrimonio como una institución válida y un refugio contra la inmoralidad sexual. Pero también lo presenta en el contexto de la urgencia del fin de los tiempos, aconsejando la soltería para una dedicación total, aunque reconoce que casarse no es pecado y es mejor que arder en un deseo sexual, instruyendo a no separarse y a vivir en matrimonio por responsabilidad hacia Dios. Y el cónyuge estaremos desarrollando este tema porque ha crecido malas interpretaciones de la Biblia para justificar el pecado homosexual, creciendo en algunas iglesias eclesiásticas que no condenan esta práctica inmoral y la violación a la orden de Dios. En Génesis 19:24, a la luz del pasaje, la respuesta más común a la pregunta ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Lo que se dice es que era la homosexualidad. Así es como el término sodomía llegó a usarse para referirse al sexo anal entre dos hombres, ya sea por mutuo acuerdo o forzado. Claramente la homosexualidad fue parte de la razón por la que Dios destruyó a las dos ciudades. Los hombres de Sodoma y Gomorra querían realizar una violación homosexual múltiple con los dos ángeles que estaban disfrazados o transfigurados de hombres. Al mismo tiempo, no es bíblico decir que la homosexualidad fue la única razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Definitivamente las ciudades de Sodoma y Gomorra no eran únicas en cuanto a los pecados que cometían. A la hora de interpretar las escrituras o las sagradas escrituras, el tema del homosexualismo despierta controversias que van desde las posiciones más radicales hasta los medios más matices. Pero cualquier interpretación bíblica en el respecto o que se haga, es importante tener presente las palabras del Divino Maestro. Todo lo que hagan con una de estas personas más pequeñas, rechazadas conmigo mismo, lo hacen. En este capítulo hacemos un acercamiento tomando a la Biblia para significar en lo mejor que se pueda, determinar lo que los autores realmente tenían la intención de decir en su propio tiempo y en su propia forma, permitiéndonos desarrollar una interpretación actual al tema del homosexualismo. Varias circunstancias nuevas dentro de la iglesia y de la sociedad en general y dentro de la misma interpretación bíblica en particular han hecho posible pensar en qué sucede cuando los gays leen la Biblia y además a las cosas que hechos se presuponen. Ya en los finales de las décadas de los 70 del siglo pasado, una mayor atención a las cuestiones sexuales comenzó a producir sus efectos en ciertos círculos. Desde entonces un movimiento cada vez más visible de lesbianas, gays, bisexuales y de otros géneros quieren que los apoyen,
y han exigido una transformación positiva respecto a los gays, las actividades cristianas hacia la sexualidad, y a veces utilizando la teología de la liberación y feminista como modelo para profundización de la tal exigencia. La Biblia escribe, J. Ravasi no considera las implicaciones psicológicas de las personas homosexuales. El juicio es estrictamente teológico, teniendo en cuenta el proyecto de Dios sobre el ser humano creado por Dios, hombre y mujer, en Génesis 1:27, y sobre este dato la tradición cristiana declara como inmoral el adulterio y la fornicación, los afeminados, los adúlteros, como los vemos en 1 Corintios 6:9-10, cuando dice: ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Dentro de esta disciplina de los estudios bíblicos, un crecimiento de interés por en el mundo social que produjo el estudio del texto bíblico han proporcionado un contexto para plantear nuevos interrogantes acerca de la organización social y la cultura del género y la sexualidad en este mundo. No resulta sorprendente, por tanto, que dentro del mundo de los estudios bíblicos hayan aparecido varias obras que intenten examinar de nuevo el significado de los textos bíblicos que hacen referencia al homosexualismo, como las cuestiones hermenéuticas planteadas por el recurso o por los tales textos en el mundo moderno. Daniel Helmgart, en su libro titulado Lo que la Biblia dice realmente acerca de la homosexualidad, responde a este título concluyendo: la Biblia no pone en una postura clara sobre la inmoralidad de los actos homosexuales en sí, sino sobre la moralidad de las relaciones gay y lesbianas. Esta conclusión es para los homosexuales. Resulta fácil entender en una época en que la interpretación bíblica se usa a menudo para condenar la homosexualidad. Este tipo de argumentos tienen varias limitaciones intrínsecas. Cabe entender que admite, por ejemplo, que los debates religiosos sobre la homosexualidad se pueden resolver simplemente determinando mediante la exégesis si la Biblia prohíbe o no erotismo del mismo sexo. De ese modo, el argumento no consigue hacer frente debidamente a difícil pero necesaria tarea de reprensar o representar la naturaleza de la inspiración o la autoridad bíblica en el mundo moderno. Podemos encontrar lectores de las Sagradas Escrituras, escrituras que encontrarán en ella justificaciones para estigmatizar la homosexualidad, generando en este tipo de población una defensa, restándole energía a la tarea de construir formas religiosas de vida gay. Es indudable que en las Sagradas Escrituras existe un puñado de textos que mal interpretados pueden ser usados para generar polémica y división entre los hijos de Dios. Es por eso en ello que desde ya hace varios años se ha iniciado a mirar más allá del debate sobre las actitudes bíblicas ante la homosexualidad, para crear otras formas de enfrentarse a las Sagradas Escrituras. Kenston, en el artículo de la revista Collision, reconoce que el significado de un texto bíblico no se puede reducir a uno único contenido. La interpretación de los textos bíblicos está condicionada por la interacción de variables tales como la tradición religiosa en género, la nacionalidad, la raza, la etnia, gran entidad de cantidad de factores sociales que permiten tener variados puntos de vista.
haciendo que se reconozca que los estudios de la interpretación bíblica han empezado a centrarse no solo en la estructura lingüística y literaria de los textos, sino tampoco solo en los contextos antiguos que fueron compuestos, sino que también en los modos concretados que la comunidad puede tener. Es por eso, en ello, que en este capítulo, queriendo hacer una aproximación bíblica, dividiremos en grupos algunos textos polémicos que encontramos acerca del homosexualismo. En primero, Génesis 19 del 1 al 29, conocido como el pecado de Sodoma y uno de los textos más utilizados. Para hablar del tema es difícil decir en base desde Génesis 19 si Dios destruyó a Sodoma porque los habitantes carecían de misericordia y se comportaban de modo ofensivo y perverso con los forasteros. Segundo, los habitantes querían violentar a los hombres que llegaron. Tercero, los habitantes se empeñaban en los actos homosexuales. Y frente a estas y tres posiciones de la tradición eclesiástica, acepto la tercera interpretación, convirtiéndose en el pecado de Sodoma, en la depravación sexual de sus habitantes en tipo homosexual. Al explicar el pecado de los sodomitas, el sentido homosexual en el siglo I después de Cristo, la interpretación en clave homosexual fue retomada y se llega a afirmar que la tierra de los sodomitas se desbordó de innumerables perversiones, en particular modos derivados de la avaricia, la lujuria de sus habitantes, que refutaban cualquier ley natural, abandonándose en el comer y beber excesivamente y a tener contactos sexuales prohibidos y solo de carácter homosexual. Esta interpretación del pecado de Sodoma pasa a la tradición cristiana, a la cual asocia a la idolatría cananea con los ritos impuros para la fertilidad y la fecundación, que lleva a los desórdenes morales, presentando entonces una decadencia en el sentido moral, religioso, en el mismo que San Pablo en los Romanos 1:26-27 resalta, y los padres de la iglesia. Posteriormente ponen al origen de la homosexualidad como la desobediencia a Dios. Una lectura de Génesis permite observar que la destrucción de Sodoma no ha sido por castigar a la homosexualidad, el pecado, señalando es la idolatría, la rebelión, el orgullo, el adulterio, la mentira, la arrogancia, la iniquidad de la soberbia y la avaricia, la pereza, la falta de caridad y de hospitalidad, y esto lo podemos observar según el contexto en diversas citas bíblicas: Deuteronomio 29, Deuteronomio 32, Isaías 3, Isaías 13, Jeremías 23, Jeremías 49, Jeremías 50, Lamentaciones 4, Ezequiel 16. En ambos cuatro, en el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús equipará la falta de hospitalidad como la degeneración de Sodoma, cuando dicen: les aseguro que en el día del juicio de Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. La hospitalidad es entonces el tema central tratado en el libro de Génesis, pero para comprender mejor el episodio descrito en este libro es bueno tener unas cuentas algunas. Referencia precedente en el Génesis 13:13 leemos que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor, sin especificar el pecado de ellos que cometían. Una referencia más puntual de acogida la encontramos en el capítulo 18 del Génesis, cuando se resalta el trato de Abraham a los ángeles del Señor. Levantó los ojos y aquí que habían 3 individuos parados a su vera, como los vio. Acudió de la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra. El deber de acogida
a los huéspedes era frecuente o fuertemente sentido en una época en la cual el viajero era una actividad, comportaba con lo notable amabilidad hacia los peligros que cada viajero era portador de noticias y de culturas diversas que permitieron a esto generar un mayor interés en quienes le visitaban y le recibían con bien. La acogida de Abraham y Lot era contrasta en la hospitalidad de esos tiempos, de los habitantes. En efecto, el narrador bíblico subraya que el hecho que la solicitud de conocer la identidad de los extranjeros o su negativa está implícita. En ellos no rechaza solo la hospitalidad, sino que también desmintieron que lo estaban enviando desde el Señor. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas, y levantándose dijo: salgan de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. Génesis 19:14. A la luz de esta consideración se comprende cómo la legitimidad y razonabilidad de su solicitud de conocer la identidad de los huéspedes no se puede relacionar absolutamente con una interpretación de abusar sexualmente de los huéspedes que visitaban a Lot. El vocablo usando en el texto hebreo es yadat y se encuentra citado en el Antiguo Testamento 9:43. Solamente en 10 ocasiones es usada, con el significado de tener un encuentro sexual. Pero en estas 10 se trata de un encuentro entre un hombre y una mujer. El episodio de Sodoma sería entonces el único caso en toda la Biblia en el cual el término hebreo yacha o yaja indica un encuentro homosexual. El Antiguo Testamento usa este efecto en el testamento del Shafat o Shahat para indicarse del coito entre homosexuales, en términos que no se usó en el diálogo, pero de que cierta manera queda implícito o implicado cuando Lot describe la virginalidad de sus hijas. Este es el caso, el contexto bíblico. Subraya la importancia del precepto de acoger los huéspedes, cosa que justificaba el ofrecer la virginalidad de una mujer. Y para Lot, cuando dice: miren, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón, se las sacaré y hagan con ellas como bien les parezca, pero a estos hombres no les hagan nada para que no sean venido que han venido en el amparo de mi techo. Génesis 18:8. En este contexto no haya una contraposición entre el deseo homosexual de los habitantes de Sodoma y en el tentativo cumplido por el Lot de enderezarles ofreciéndole las hijas. Este texto muestra más bien cómo Lot hace una sacralización de la hospitalidad en la cual ofrecía el sacrificio de la virginidad para acoger a los recién llegados. La condena moral de las relaciones homosexuales en cuanto tales hace este texto bíblico, que si uno de los tantos señalamientos religiosos, políticos, eclesiales, en los cuales la comunidad judía primera y luego la griega y cristiana vinculaban el caso de Sodoma como el homosexualismo. En el libro de los Jueces 19:22 se presenta una estructura narrativa similar presentada en Sodoma, que se trata de que un extranjero que vivía en la ciudad acoge un levita y a su acogida una concubina y los habitantes de la ciudad piden conocer. Veamos el texto. Estaban pasando un momento agradable cuando los hombres de la ciudad o la gente pervertida rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta, diciendo al anciano dueño de la casa: trae afuera al hombre que entró a tu casa. Pero el dueño de la casa se presentó ante ellos y les dijo: no, hermanos míos, no obren tan perversamente, porque ese hombre es mi huésped. Yo tengo a mi hija y es virgen. Sin embargo, ellos no quisieron escucharlo. Ya llegamos al final del programa de hoy. Les exhorto: busquen a Dios mientras pueda ser hallado.
Su Hijo Jesucristo viene pronto. El Espíritu Santo te redarguya de pecado, conviértete. Cristo para que seas salvo y no vayas al infierno y tu alma se pierda. Te he dicho la historia, porque Jesús murió por nuestros pecados. Yo no te condeno por la palabra de Dios, sino te condena la palabra de Dios. Pues te he dado testimonio del Hijo que el Padre envió. Ya no tenemos tiempo para más. Nuestro próximo programa. Esta es una tribulación que seguiremos orando, ayunando, leyendo la palabra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Tú sabes delante de Dios que podrán venir muchos teólogos y muchos eclesiásticos aceptando esta nueva interpretación de la palabra, justificando el pecado de la homosexualidad, el lesbianismo y todas estas cosas que Dios prohíbe. Y todas estas personas que son pastores, que son curas, que son eclesiásticos, que han abierto estas iglesias, que están aceptando a todas estas personas que están siendo rechazadas por el pecado, no las personas, porque Dios no rechaza al hombre ni a la mujer, pero rechaza el pecado. Tú mismo sabes que estás en este pecado, que estás en contra de naturaleza, pero amas más el pecado que la palabra de Dios. Pues dice la palabra que la palabra de Dios nos hace libre. Y si tú quieres ser libre, tienes que aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú fueras hombre o tú fueras mujer, según el diseño de Dios. Ahora, que Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos en los próximos programas. Chao.